Buenas tardes a todos aquí en América y buenas noches en Europa. Vamos a iniciar nuestra primera sesión el día de hoy. Y como primer punto me gustaría que nuestro actual presidente, el doctor Miguel Magdaleno, nos diera unas palabras de inauguración de estas sesiones virtuales. Nuestra sesión el día de hoy es el manejo de la diástasis de rectos y hernias de la pared abdominal de línea media como abordaje con la técnica reparación endoscópica preaponeurótica. Nuestro primer tema está a cargo del doctor Ezequiel Palmisano, donde el tema de indicaciones de la técnica REPA. Perfecto. Ante todo, muy buenas tardes. Aquí en Argentina son recién pasadas las 15 horas. Quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Hernias por la invitación. Como decía, mi agradecimiento a dos grandes amigos como el doctor Miguel Magdaleno García y el profesor Juan Carlos Mayagoitia, de quienes tengo grandes aprendizajes. Hoy voy a hablar de las indicaciones de la reparación endoscópica preaponeurótica para el tratamiento de la diástasis de músculos rectos asociada a defectos de la línea media. Y en este sentido he tratado de resumir la evidencia publicada en los últimos años al respecto en el tratamiento mini-invasivo. No tengo conflictos de interés con la industria, solamente tengo los conflictos académicos de la universidad donde trabajo y de las distintas sociedades y asociaciones a las cuales participo. Quiero decirles que desde hace tiempo vengo trabajando en el tema de diástasis de recto y su tratamiento mini-invasivo. Puntualmente estamos más que convencidos que esto requiere un tratamiento multidisciplinario que parte de la recepción de los pacientes en nuestro consultorio, la valoración a través de un exhaustivo interrogatorio y examen físico, las imágenes fundamentales para cuantificar no solamente el defecto acompañante de la diástasis de recto, como así también la valoración cuantitativa de la diástasis, el equipo quirúrgico que debe estar en sintonía, y finalmente una etapa muy importante para nosotros como es la rehabilitación funcional de todos nuestros pacientes siguiendo los preceptos de la reparación de la pared abdominal, que debe ser no solamente anatómico, sino funcional. Y fundamentalmente he seguido desde muy temprano lo que nosotros llamamos la historia natural de la reparación endoscópica preaponeurótica y que muy bien ha plasmado en palabras en su editorial el doctor Guillermo Pou Santoja, otro amigo personal en la revista de la Sociedad Hispanoamericana de Hernias. Como los 10 minutos me exceden para hablar de este tema, he decidido tomar 7 puntos de análisis que yo considero fundamentales al momento de indicar esta cirugía. El sexo, la planificación familiar, la sintomatología acompañante, el índice de masa corporal, el tamaño del defecto concomitante, complicaciones y, ¿por qué no pensar cómo hacer el tratamiento de las recidivas? ¿Por qué? Porque hay que basarse en esta frase que dice, hacer podemos hacer todo, pero deber hacer debemos basarnos en lo que realmente corresponde, y eso tiene que ser con el mejor nivel de evidencia y recomendación. Si nosotros nos basamos en cuanto al sexo, desde la primera publicación de Correa, y digo desde la primera publicación porque fue Correa, por lo menos en la historia, en el año 1994, quien primero hace referencia a un tratamiento mini-invasivo de la diástasis de recto. Fíjense que en su serie publica 28 casos, 28 mujeres. Jean Paul en el año 1998, una secuencia de 14 mujeres y solo un varón. Bellido en el 2014, 18 mujeres, solo 3 varones. El trabajo del 2018 del grupo de Brasil, encabezado por Klaus, 28 pacientes mujeres contra 20 varones. Juárez Múas, 47 mujeres, 3 varones. Y si nosotros seguimos así con el trabajo multicéntrico, fíjense
que de un grupo de trabajo, 202 casos fueron mujeres y solo 13 fueron varones. En conclusión, el primer resumen que hay que sacar, que esto es una patología inminentemente de las mujeres, y que a esas mujeres va a afectar entre un 30 y un 70% durante el tercer trimestre de embarazo y puerperio, y pueden quedar con diástasis permanente hasta en un 15% de los casos. Como esto es algo que afecta preferentemente a mujeres, aunque también lo vemos en hombres y también en niños, vamos a hablar de la planificación familiar. Y esto es una estrategia. Fíjense que cuando nosotros vemos los trabajos publicados en la literatura, la media de edad, excepto uno de estos trabajos, que es el trabajo publicado por Klaus, estamos hablando en mujeres en edad reproductiva. Entonces es muy importante en el momento que indiquemos esta cirugía, preguntar a nuestras pacientes cuál es su deseo de embarazos futuros, cuál es el deseo de paridad que van a tener. Y aquí tenemos que basarlo en la literatura. Este trabajo que fue publicado hace solo 2 años, donde relaciona la probabilidad de recidiva de la hernia ventral en relación al embarazo, es concluyente y categórico. Mayor riesgo de recurrencia asociado con el embarazo posterior, y siempre como mejor estrategia debemos posponer la reparación hasta después del último embarazo planificado. De alguna manera, una entidad más frecuente en mujeres, pero que ya tenemos una sólida indicación, que es no hacerla en aquellas mujeres que todavía no han concluido con su ciclo de paridad. Fíjense, muy interesante en este trabajo, cuando se analiza los resultados de la cirugía y la paridad posterior, la tasa de recidiva ronda prácticamente 2 veces más que en una mujer que no volvió a embarazarse. Es decir, que la probabilidad de una recidiva es 2 veces mayor, hasta 2.14 veces mayores. Y este es un punto que hay que tener presente en el momento de un deseo cosmético de resolución de la diástasis, cuando nosotros vamos a indicar esta cirugía. Sintomatológicamente hemos aprendido que la diástasis se manifiesta, es decir, merced fue creciendo nuestro conocimiento del core abdominal, hemos aprendido que el dolor lumbar se hace presente en pacientes con diástasis de recto. 50% de las pacientes publicadas en la literatura con diástasis de recto van a tener dolor lumbar. Constipación en el 36%. Incontinencia de orina de esfuerzo en el 32.3%. Y lógicamente el 100% de las mujeres van a venir por una cuestión cosmética. Si nosotros analizamos este trabajo multicéntrico, podemos ver que un 80% de las mujeres mejoró entre el día 7 y el día 30 su dolor lumbar. Y si nosotros analizamos la incontinencia urinaria de esfuerzo, fíjense, el 90% de las mujeres lo ha mejorado totalmente y parcialmente lo ha hecho casi el 5% de los pacientes. Por lo tanto, no estamos hablando solamente de reparar algo cosmético. Hay una cuestión funcional que también impacta en la calidad de vida de las mujeres. Y aquí creo que tenemos el mejor trabajo que ha descrito la fisiopatología de la diástasis de recto y sus consecuencias, y que recomiendo su lectura porque vamos a entender por qué hay que operar las diástasis de recto. El índice de masa corporal es otro punto que nosotros estamos evaluando. Fíjense que el sobrepeso siempre fue un motivo de discusión para la reparación de las hernias, pero aquí hay que ser lo más categórico posible. La probabilidad de una recidiva, de una diástasis de recto, en este caso de un defecto de la línea media asociado a la obesidad, está cercana, está pasando 2 veces, o sea, hay 2 veces más probabilidad de que recidive hasta una tercera vez. Y fíjense que en las últimas guías se vuelve a ratificar que con un nivel de evidencia 2C, que todo paciente que nosotros decidamos operar por encima de 30 de índice de masa corporal, sabemos que la probabilidad de recidiva es mayor que si nosotros tratamos pacientes por debajo de ese valor. Y aquí hay que tener en cuenta una lógica. Si nosotros vamos a incluir a estos pacientes en un plan nutricional, o bien son sometidos a una cirugía de la obesidad,
lo mejor que podemos hacer por ellos es un tratamiento integral de la patología de la pared abdominal. Y creo que la indicación más acertada es hacer una abdominoplastía y con esto mejorar toda la pared abdominal. En este sentido, no solamente tenemos que hablar de los obesos puntualmente en estos grandes decolamientos del tejido celular subcutáneo, sino en pacientes con peso normal, y en el trabajo publicado por Klaus, que es el único trabajo que lo refiere, tengamos en cuenta que hay un 2% de probabilidad de retracción y fibrosis en pacientes con un índice de masa corporal normal. Y esto es muy importante a tener en cuenta en la rehabilitación que vamos a hacer con los fisiatras durante el postoperatorio para que no nos queden estas irregularidades. Si bien, como cirujanos de pared abdominal, habremos mejorado la anatomía y la función, tengamos en cuenta que en este caso las mujeres también buscan una parte de cosmesis. Esta es la clasificación propuesta por el grupo alemán sobre diástasis de recto. Fíjense que yo propongo la teoría del semáforo. En estos casos, respecto al tamaño del defecto, nosotros sabemos que entre 2.5 y 3 centímetros aparece la indicación de la diástasis de recto, pero ojo, frenemos un poco en defectos a partir de los 5 o 6 centímetros, porque la gran pregunta que uno se hace es, ¿cómo deberíamos tratar estos pacientes? Estos pacientes deberíamos tratarlos por vía mínimamente invasiva, como muchos de nosotros lo hacen, lo deberíamos operar por técnica a cielo abierto, como también muchos otros lo hacen. Y bueno, la literatura todavía no es concluyente al respecto, y yo pongo simplemente una señal para que contemplemos los defectos de mayores de 5 centímetros. ¿Podemos usar descarga a lo albanese? Podemos usarlas por vía endoscópica, y ya lo ha demostrado el doctor Juárez Moas. ¿Podemos usar toxina botulínica? Ya hay experiencia de algunos autores, aunque todavía no tenemos publicación alguna. En cuanto a complicaciones, fíjense, estamos hablando de un 27% de seromas, probablemente esta sea la serie con complicaciones por seroma más grande. El trabajo de Bellido habla de 2 etapas, 23% en su primera etapa y baja un 9% luego de contemplar la cura compresiva en el postoperatorio inmediato, y finalmente el trabajo multicéntrico donde se juntaron varios grupos de trabajo y han demostrado un 12.5% de probabilidad de seroma. El seroma es un punto a analizar, y hay que tener presente que el seroma en el hombre no es lo mismo que en la mujer. Y esto es un comentario personal. En los hombres suele ser más frecuente en cuanto a la serie analizada personal, como así también de más difícil tratamiento, y creo que es una situación compartida por muchos autores, aún todavía no publicada. Y probablemente la recidiva por esta misma vía o por abdominoplastía sigue siendo un horizonte, porque en definitiva nos estamos valiendo de algunas publicaciones aisladas de reabdominoplastía, pero todavía no tenemos nada publicado en la literatura respecto a reparación endoscópica preaponeurótica o tratamiento mini-invasivo de la diástasis de recto. En conclusión, si nosotros deberíamos hacer un lineamiento en cuanto a indicaciones, creemos que independientemente del sexo, la planificación familiar, la sintomatología y el índice de masa corporal hoy son concluyentes para definir una conducta terapéutica, pero es importante tener en cuenta que muchas de las indicaciones está basada solo en la práctica y nada en la experiencia publicada ni en la evidencia publicada de los grupos. Razón por la cual, un poco para ir finalizando, siempre digo que hay que basar nuestros actos en el mejor nivel de evidencia y de recomendación, que actualmente sigue siendo una opinión de expertos porque no hay suficientes trabajos. Por lo tanto, creo que cuando hablamos de indicaciones más allá de las que ya no se discuten y les he expresado anteriormente, serán necesarios diseños prospectivos con un mayor número de pacientes, incluyendo puntos de análisis con una revisión a largo plazo para establecer realmente las indicaciones precisas de la reparación endoscópica preaponeurótica. Muchísimas gracias por la invitación y por la atención. Ok, muchísimas gracias, Ezequiel. Nuestro siguiente ponente, nuestro siguiente tema está a cargo de Erling Juárez Moas, también de Argentina.
Él nos va a hablar acerca de su técnica, precisamente la REPA, y vamos a ver qué es lo que nos platica de cómo reparar este tipo de pacientes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. De que nada quiero agradecerle la invitación junto con el doctor Miguel Magdaleno García y a la Asociación Mexicana de Hernias. La verdad que es un placer enorme, después de varios años, tener un Zoom dedicado a la diástasis de los rectos, ya que antes de 6 años para atrás no había escuchado en ningún evento de cirugía general una charla, ni mucho menos un módulo o un Zoom de diástasis de rectos, y con más razón vamos a hablar de la reparación endoscópica, así que desde ya muy agradecido. Vamos a comenzar con la charla, no sé si pueden visualizar la imagen de la charla. Sí, sí lo vemos y te oímos bien. Perfecto. Ya no hay mucho más que hablar con lo que habló Ezequiel, que la presentó perfectamente, y yo quiero transmitir un concepto que quizás estemos cambiando para la REPA fundamental. La diástasis de los rectos no es una enfermedad, es un concepto que se vertió eternamente hasta hace poco, y se lo consideraba una patología estética, que era patrimonio de los cirujanos plásticos, por lo tanto ellos deberían resolver este problema, que no producía ningún síntoma, que no se va a complicar, que no hay que operar, y si el cirujano general debería hacer algún gesto quirúrgico, simplemente debería resolver la hernia, porque había un riesgo de complicación, riesgo de infección del sitio quirúrgico o riesgo de infección de una prótesis. Aquí no operamos nosotros. A pacientes con diástasis primarias, diástasis asociado a hernias de la línea media, sean primarias o sean eventuaciones, y no están llegando estos pacientes con diástasis de los rectos recidivados, ya sea por abordaje mediano por cirujanos generales o por incisiones tipo pitangui, asociado a múltiples defectos. Lo estamos resolviendo por REPA como diástasis recidivadas. No discriminamos, como dijo Ezequiel, en el sexo, operamos varones y mujeres, pero no hay duda de que la diástasis es una patología eminentemente femenina. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cuándo empezamos con esto? En el año 2014, en abril, 23 de abril, hicimos la primera REPA. Quiero transmitirle un concepto fundamental, fíjense, el parte quirúrgico dice plicatura de recto y hernioplastia umbilical laparoscópica. Hasta este momento, y antes que el doctor Maya Goitía planteara el tema junto con el doctor Roberto Ceruti, el tema endoscópico prácticamente no existía y no discriminaba este tipo de abordaje. En diciembre de 2015 enviamos nuestro primer trabajo al Congreso del Bicentenario en Tucumán, porque era la fecha de vencimiento, como reparación endoscópica de la diástasis de los rectos con malla preaponeurótica, y el congreso fue el 28 al 30 de abril de 2016. En el 2017, en marzo, presentamos la publicación como abordaje prefacial. La idea era discriminar el preaponeurótico retromuscular del preaponeurótico subcutáneo. La segunda publicación la hicimos en el 2018 en la Surgical Endoscopy con casos. Quizás este sea la casuística más importante publicada actualmente, que la hicimos en abril del 2019, un multicéntrico con 4 países y 10 centros quirúrgicos con 215 casos. Toda esta experiencia, que hace 2 días cumplió 6 años, le quiero transmitir ahora con un paso a paso cómo hacemos la REPA. En quirófano marcamos los defectos, colocamos la paciente en posición supina con las piernas separadas, el cirujano va entre las y el ayudante a la derecha o a la izquierda, independientemente, dependiendo de su comodidad. Antes de hacer
suprapúbica de 10 milímetros, de medir desde el apéndice sifoides hasta el pubis, la distancia, porque hay paciente longilínea, que esta distancia es muy distal y no va a dificultar la disección del tejido celular a nivel del reborde costal o el comienzo de la aplicatura. Con pinza de o pinza de aro realizamos un túnel. Al principio hacíamos un gran despegamiento y esta era una parte cruenta. Hoy en día hago el pequeño túnel para colocar el trocar óptico, hago un punto para evitar la pérdida del CO2, y fíjense que al conectar el CO2 en una paciente delgada, esta paciente un índice de masa corporal de 18, no hay ningún impedimento, la delgadez para realizar el abordaje endoscópico, y colocamos un trocar, actualmente hago eso, el trocar en fosa ilíaca izquierda de 5 milímetros o 3 milímetros, o podemos colocar los 3 trocar en este momento. También hice abordaje en monopuerto. Fíjense, colocamos la óptica, hacemos una mini disección con la y fosa ilíaca izquierda, bajo visión directa para el espacio muscular o subaponeurótico, y comenzamos la disección desde la línea axilar anterior izquierda hacia la línea media hasta sobrepasar el reborde costal izquierdo, por lo menos 2-3 centímetros, y si la paciente tiene un ángulo cerrado, nos vamos por lo menos 5 centímetros, hasta llegar a la altura del apéndice sifoides. Para comenzar la aplicatura, bien desde el apéndice sifoides. Nos dijimos en la línea media, suprapúbico, podemos encontrarnos con fibrosis de cesárea o de cirugías previas, que en nuestro medio es muy común. Nos pegamos a la aponeurosis para evitar una lesión térmica. Si aparece algún vaso perforante de este nivel, lo respetamos ya que no hace falta su electrocauterio, a diferencia de lo que sucede acá en los vasos periumbilicales. Pido disculpas porque no sé por qué aparece el audio del video. No sé si se me escucha ahí. Fíjense la posición cómoda de Rócares, que simula un simulador, valga la redundancia, creamos el espacio supraponeurótico, apagamos la luz del quirófano, y estos son los vasos subcutáneos totalmente respetados. Fíjense, estamos en la mitad de la disección y estamos con un solo trocar de trabajo. Nos vamos hacia la línea media, esta es la parte última de la disección porque están los defectos herniarios. Colocamos un dedo en el ombligo de la mano izquierda para delimitar la cicatriz umbilical y poder desinsertar el ombligo y de esta manera evitar la lesión térmica cutánea. Es preferible abrir la aponeurosis o abrir el saco herniario y no producir una lesión isquémica. Una vez que lo liberamos totalmente y lo reintroducimos al espacio preaponeurótico. Fíjese, este es asociado a una gran hernia epigástrica y lo que hacemos es liberar el pseudolipoma en la impronta que deja en el tejido celular subcutáneo, para liberarlo completamente. No hace falta resecar lipoma, salvo casos excepcionales. Si no se puede reintroducir, ampliamos mínimamente el defecto y reintroducimos el pseudolipoma al espacio preaponeurótico. Si el defecto de la diástasis es mayor de 7 centímetros o tenemos un defecto herniario mayor de 2, lo que hacemos es realizar un punto con con Prolene 1, fíjense, comienzo en el recto derecho, para que el nudo quede dentro de la aplicatura. Esto puede ser con una sutura barbada, yo la realizo con Prolene 1 porque tiene un costo 5 veces menos que una sutura barbada. Esto es cuestión de costos. Cosa que cerremos el defecto o aproximemos la línea de aplicatura. Si tenemos una diástasis mayor a 7 centímetros como esta, es eventración diástasis de 8 centímetros, tenemos dos opciones para poder realizar una aplicatura sin tensión. Es una descarga del oblicuo externo tipo albanese, no es la albanese clásica porque no estoy cortando los fascículos musculares intercostales. Esto nos permite realizar una aplicatura sin tensión que puede ser una descarga unilateral o bilateral. Como todos sabemos, esa aplicatura, esa descarga es irreversible. Puede ser una descarga química, este es el video que vieron anteriormente, paciente con diástasis de 8 centímetros, le hice 50 unidades de toxina botulínica en cada flanco, 30 días antes de la cirugía,
y pueden evidenciar la laxitud de la pared abdominal, que con un punto en X me permite afrontar la línea media sin ningún tipo de tensión. Nosotros ya llevamos nuestra casuística 3 casos, que saldrán publicados muy pronto, y esto permite afrontar la línea media y realizar una aplicatura sin tensión. En este momento estamos en condiciones de realizar la aplicatura. Yo acá le pido, por favor, el término por favor es porque a veces no está en... Si bien con la sutura barbada, que simplifica la aplicatura, pero la relajación es fundamental. En este momento coloco el tercer trocar en la fosa ilíaca derecha, marco el apéndice sifoide con una aguja, comienzo la aplicatura en el borde del recto aplastado o nudo de la sutura, quede dentro de la aplicatura, y si son pacientes delgadas no se la perciba. La técnica dice que esto hay que hacer un punto y ajustar. Un punto y ajustar para que la aproximación sea perfecta. Lo que podemos hacer es realizar 2 o 3 o 4 pasadas, pero siempre ajustar el más cefálico. Como en este caso que quiero mostrar, que si abrí la aponeurosis o abrí el peritoneo, voy a hacer un neumoperitoneo, inevitable, pero no es ninguna complicación. Introduzco la cánula de aspiración, tracciono el cenit y aspiro el CO2. Cuando dejo de aspirar, ajusto el surge para evitar el reingreso de CO2. Fíjense cómo se ve la aplicatura por dentro, ingresando una cámara a la cavidad abdominal. Vamos a lavar la neocavidad para absorber coágulos, tejido celular devitalizado y evitar un probable riesgo de infección. Vamos a colocar una malla de polipropileno, de preferencia macroporosa, puede ser liviana, ultraliviana, puede ser pesada, la colocamos también en casos especiales. Medimos desde el apéndice sifoide hasta sobrepasar el ombligo o el defecto, por lo menos 5 o 7 centímetros. Y transversal, mínimo 15 centímetros, y si la diástasis es de 17, 18, debe sobrepasar 5 centímetros, es el efecto a cada lado, por lo tanto sería 17 o 18 centímetros de diámetro transverso. Podemos fijarla con medio de fijación traumático, como en este caso, strap absorbible, puede ser tacker absorbible, hemos usado irreabsorbible al comienzo de la curva. Actualmente preferimos adhesivo tipo histoacril, que es el único que tenemos en Argentina. Lo colocamos con una boca 14, método casero, una sonda BTC50 o PC50, que son de neonatología, y colocamos puntuales para evitar dejar la menor cantidad posible del adhesivo, o puede ser con 4 puntos cardinales en los extremos de la malla de un Bicryl 2 ceros, más el punto de fijación del ombligo, serían 5 puntos de fijación. En este momento estamos en condiciones de reinsertar el ombligo. Lo que hacemos es descender el CO2 para ver cuál es la posición natural del ombligo, y lo fijamos con un Bicryl 2 ceros, con una aguja SH, con un punto y nudo intracorpóreo. El ayudante no está descendiendo la cicatriz umbilical, o puede ser con un punto transcutáneo, con un Prolene o con un Bicryl 2 ceros o 0, no hay ninguna diferencia. Esto hicimos en los primeros 100 casos, 50 y 50, no fue puerta de entrada de infección, ni contaminación, no nos cambió absolutamente nada y quizás un poco más rápido. Lo que sí hacemos de manera sistemática en este momento es colocar un drenaje. Antes yo colocaba 2, el doctor Palmisano colocó 1, yo le copié colocando 1, él volvió a colocar 2 y yo sigo con 1. No hay ninguna diferencia entre 1 y 2 drenajes, tampoco fue puerta de entrada de infección del sitio quirúrgico ni de prótesis en 6 años de seguimiento. Lo que le puedo concluir es que utilizamos la REPA en defectos de la línea media, en pacientes que no tengan indicación de dermolipectomía o que rechacen la dermolipectomía. Esto nos permite una reparación integral de la pared abdominal, tanto anatómica como funcional, permite una rápida recuperación de los pacientes, mejora física y psíquica. Yo siempre digo que esto es bueno, y si es simple y bueno, 2 veces bueno. No hay que hacer las cosas difíciles como este señor, que nos puede salir algunas veces, pero no todas las veces. Y sí, está bien que no dejamos que vayan a encontrar con vísceras, está riesgo una intestinal, por la malla y por el abordaje. Redujimos los costos de una aplicatura laparoscópica con menor morbilidad parietal, con los beneficios indiscutidos de una cirugía no invasiva. Podemos tener buenas intenciones, pero a veces las cosas
no sale mal y aparecen las complicaciones que le va a hablar el doctor Cucomarino. Desde ya, muchísimas gracias por su atención. El siguiente tema, que no es menor, son el manejo posoperatorio de la REPA y las complicaciones. A cargo de Italia, un amigo nuestro, el doctor Salvatore Cucomarino. Gracias, Salvatore. Bueno, antes que todo, buenas noches a todos. Aquí son las 8:30 de la noche. Muchísimas gracias al doctor Magdaleno García y al doctor Mayagoitia para su invitación. Vamos a ver las complicaciones de REPA y su manejo. Bueno, esas son cosas que ya dijeron mis amigos Ezequiel y Derlin. La prevalencia es muy alta después del parto. Hasta 1/3 de las mujeres que paren tienen diástasis de rectos a 1 año del parto, y esa diástasis no mejorará después del año. Está asociada en un porcentaje muy alto de casos, casi 95% de los casos, con una hernia de línea media, especialmente hernias umbilicales, pero también hernias epigástricas. Es una condición sintomática en más del 95% de los casos, que se asocia con problemas uroginecológicos en el 52% de los casos y con una instabilidad lumbopelviana. En particular, esta es mi casuística personal. Los pacientes tienen lumbalgia crónica en el 72,58% de los casos y trastornos relacionados a prolapso abdominal o a debilidad de pared en el 93% de los casos, como sensación de hinchazón, digestión difícil, estreñimiento, dolor abdominal, incluso reflujo gastroesofágico sin otras causas, e incontinencia urinaria, sobre todo de estrés de esfuerzo, en el 38% de los casos. Esa ya la enseñó Ezequiel, es en el preoperatorio cuando los pacientes llegan a nuestra consulta, es lo que valoramos para clasificar la diástasis y para dar indicación quirúrgicas. Y bueno, esa es una diapositiva que a mí me gusta mucho enseñar en los congresos. Eso es lo que teníamos antes de REPA. Cirugías de gran invasividad, grandes problemas cicatriciales, problemas de necrosis de colgajo, problemas de cicatriz umbilical, problemas de complicaciones postoperatorias. No hay muchas revisiones de la literatura en este sentido, pero en esta revisión que está publicada en Hernia, tenemos autores que refieren el 40% de recidivas, o refieren a epidermolisis, necrosis del colgajo, muchos seromas, neuralgias, etcétera, etcétera. Derlin me dijo hoy que era el 23 de abril cuando operó la primera diástasis, que es también el día de mi cumpleaños, entonces probablemente hay algo de mágicamente correlado en estas cosas. La publicación fue del 2017 en la revista hispanoamericana de hernia. Yo hice mi primera REPA, yo fui el primero en Europa a realizar esta cirugía en el 2017. ¿Hasta dónde llegamos con la REPA? Llegamos con defectos muy grandes. Esta es una imagen de una paciente que tenía un defecto de 11 centímetros. Yo llegué hasta 15 centímetros, Derlin creo más, hasta 17 creo. Las descargas del BNS, la toxina botulínica nos permiten de realizar suturas sin tensión en todas los pacientes. Yo creo que el real límite de esta técnica sea el tamaño del defecto de línea media. Con hernia umbilical o hernia epigástrica que tengan un diámetro de más de 5 centímetros, la REPA no está indicada, en mi opinión. La REPA, la diástasis es una real patología de la pared abdominal. Miren esta paciente que está en la camilla, miren cómo se dibujan las heces intestinales, cómo se ve bien la peristalsis. Esta es una paciente que ya no tiene pared abdominal y las pacientes son todas muy sintomáticas. Las pacientes que llegan a mi consulta vienen principalmente por motivos funcionales y no por motivos estéticos. Los motivos estéticos son muy secundarios respecto a los motivos funcionales. Y vamos a ver las complicaciones punto por punto. El seroma es la complicación principal. El mensaje que yo quiero dejar es que se puede prevenir. La prevención, ¿cómo se hace? Dejando un drenaje hasta que el débito del drenaje sea de menos de 30 centímetros cúbicos. Yo ahora no quito un drenaje si tiene más de 20 centímetros cúbicos de débito. Esto no quiere decir que normalmente se deja una semana, pero lo puedes dejar incluso 10 días o 15 días. No es una puerta de entrada para contaminación de la malla, no da ningún tipo de problema. La compresión es fundamental. Yo la dejo por 30 días.
el hielo, la aplicación de frío en la pared abdominal hasta retirar el drenaje. Las primeras 72 horas continuo, después 15 minutos por hora en las horas diurnas. También hay medicamentos que pueden ayudar a reducir el seroma postoperatorio, por ejemplo la bromidina, 40 miligramos cada 6 horas hasta retirar el drenaje, y las vitaminas A y E. Y esta es la compresión que yo utilizo. Esa de preferencia tiene que ir desde las mamas hasta, pido disculpa, hasta el pubis. Esta es la que me gusta más, pero hay también otros modelos. No hay ningún tipo de problema, se encuentran fácilmente en el comercio. Y examinamos los 3 casos peores de drenaje que yo tuve. Este es el primero paciente número 64 que yo operé, 65 años, obeso, obesidad de clase 1, sedentario, malla pesada, 80 gramos por metro cuadrado, porque yo, sobre todo en la institución pública, no tenía hasta hace poco tiempo mallas ligeras y ultraligeras. Entonces tenía que trabajar con lo que tenía, y tenía mallas pesadas. El drenaje se retiró el drenaje accidentalmente en la segunda postoperatoria. No estaba aquí en Turín, es un paciente de Milán, no tan fácil para llegar a mi consulta, así que no hizo prácticamente nada, aparte la compresión y el frío. Eso fue lo que encontré yo cuando llegó en el primer control postoperatorio al día 7 postoperatorio. Hice varias punturas de evacuación hasta evacuar 2,5 litros por sesión, hielo o compresión por 3 meses. El resultado no fue satisfactorio porque al paciente quedó una bolsa, un colgajo dermoepidérmico aquí abajo, y el paciente no fue contento para nada, pero bueno. Y esa es la segunda paciente, la número 53, 55 años, 3 partos naturales, obesa ella también de clase 1, trabajo ligero, es una maestra de primaria, malla pesada ella también porque la operé en mi institución pública, drenaje retirado el día 7, postoperatorio en la consulta externa de mi hospital, cuando todavía tenía un débito muy alto, 300 centímetros cúbicos. El compañero que lo retiró tenía como instrucción de retirarlo el día 7, no tenía como instrucción, eso por culpa mía, de valorar la cantidad de drenaje, de débito del drenaje, y tenía 300 centímetros cúbicos. Frío y compresión, aquí también hice varias punturas evacuativas, hasta 2,5 litros ella también, hasta cuando en posición bajo guía ecográfica, un drenaje tipo pigtail, que dejé por 35 días después de la cirugía, después de ponerlo, y al final el seroma se resolvió y la paciente está muy contenta de la cirugía, resultado satisfactorio. Y esa es mi paciente catastrófica. Un paciente de 43 años, un parto gemelar, trabajo sedentario, es un abogado en la junta, un normopeso. La primera cirugía fue en noviembre del 2017. Fue la número 14 de mi casuística. La malla que puse la operé en una institución privada. Fue una malla parcialmente absorbible que de 60 gramos llega a 20 gramos por metro cuadrado. No tuve un directo control postoperatorio en esta paciente porque es de Roma, pero ella refiere en un postoperatorio normal. A los 4 meses recidivó. Hice una re-repa, esta vez en la institución pública. Por esta ocasión, es la número 45 que hice, me había procurado una malla ultraligera, 19 gramos por metro cuadrado. El drenaje se retiró el día 7 postoperatorio, sin complicaciones, sin nada. A las semanas de retirar el drenaje, apareció este seroma, que aquí ya han visto, lo volvemos a ver, que se trató normalmente sin más, con compresión, con hielo, y se resolvió espontáneamente. Pero en esta paciente se formó un pliegue cutáneo en la parte alta del abdomen, luego lo enseñaré, y sobre todo tuvo una segunda recidiva al año, y después no volvió donde mí. ¿Por qué se forman los seromas? Malla preaponeurótica, malla no preaponeurótica. No creo que la situación de la malla sea causa de seroma. Aquí tenemos una metaanálisis muy bien hecha, publicada en el American Journal of Surgery, con 1948 pacientes examinados, 775 en ley y 1173 subley, y no hay diferencia en el desarrollo de seroma en los 2 grupos de pacientes. Así que no creo que sea la situación de la malla. ¿Qué puede ser? Seguro el IMC. Yo he tenido 12 casos de seroma, 9 no tratados porque no significativos y asintomáticos. Cuando el seroma no es importante y el paciente no tiene molestias, se deja ahí y se absorbe solo sin tener que hacer nada más.
El tiempo de la permanencia del drenaje es fundamental. El drenaje no se tiene que retirar antes que de 20 centímetros cúbicos o menos incluso de débito cada 24 horas. La compresión es fundamental, debe ser adecuada, debe interesar toda la pared abdominal. El peso y las características de las mallas, no sé, en literatura hay pocos artículos en ese sentido. Parece que las mallas ligeras y macroporosas dan menos aromas si colocadas en situación preponeurótica de las mallas pesadas ni microporosas. El directo control postoperatorio es fundamental. La paciente debe venir a la consulta, debe ser controlada, y si persiste el seroma, la única cosa que se tiene que hacer es colocar un drenaje bajo guía ecográfica y esperar que el débito del drenaje llegue a los famosos 20-30 centímetros cúbicos cada 24 horas. Esa es mi paciente catastrófica, el pliegue cutáneo. Miren, eso es debido a un mal posicionamiento de la compresión abdominal. Sobre todo cuando se utilizan fajas de 2 bandas, de 3 bandas, el borde superior de la faja tiene la tendencia a decubitar en la piel y puede formar estos pliegues. Se forma una adherencia entre la piel y la malla y el resultado muy antiestético, muy feo, es esto. Yo he tenido 3 casos. La única manera para resolver este problema es el tratamiento quirúrgico, o por vía endoscópica, o practicando una pequeña incisión y despegando bajo visión directa de la piel. Es una cosa muy molesta para el cirujano, es una cosa muy molesta para el paciente, pero puede pasar, y por eso yo desde entonces he empezado a utilizar estas mallas, estas compresiones que van desde las mamas hasta el pubis. Este tipo de problema desapareció completamente cuando yo empecé a recortar la malla en esta forma de casita, con la punta en el xifoides y las 2 alas del techo que, ay, disculpen, las dos alas del techo que siguen la forma del reborde costal y que quedan debajo de los 2 rebordes costales. Desde cuando yo he empezado a hacer esto, no he tenido más problemas de formación de pliegues cutáneos. Recidivas. Esta es la famosa paciente catastrófica. Es lo que yo vi cuando entré en la rerepa. Esa es la malla pegada al tejido subcutáneo y totalmente desconectada de la poneurosis. Lo que pasó, yo creo, es que esa paciente tiene problemas de deposición de colágeno. Yo había fijado la malla con TACs, estaba muy bien fijada, con Secure Strap, que dan un poquito de dolor postoperatorio, pero fijan muy bien. Yo creo que esa paciente no formó colágeno en el postoperatorio, no se formó la deposición, la cubierta de colágeno que normalmente se forma, y por eso la malla no se quedó pegada y la paciente tuvo la recidiva. Eso no se puede valorar en el preoperatorio, es fortuna o es buena o mala suerte. Es buena o mala suerte, no se puede valorar de ninguna manera. Uno tiene que esperar que los pacientes no tengan problemas de deposición de colágeno. Sí, rarísimo, no te digo. Sí, yo empleo bastante. Lesiones cutáneas. He tenido un solo caso de lesión cutánea en la paciente número 10. Bueno, esta es mi paciente número 10, 59 años, fumadora, sobrepeso, jubilada, sedentaria. Aquí también tuve que utilizar una malla de 80 gramos porque era la que tenía. Retiré el drenaje en el día 7 postoperatorio, fría y compresión como por prescripción. La paciente tuvo una reacción alérgica al esparadrapo, era una alergia totalmente desconocida, y en el contexto de esta reacción alérgica formó una úlcera trófica cutánea de la pared abdominal. Eso que vosotros podéis ver aquí es el resultado muy tardío de tratamiento de esta úlcera, que se trató con VAC por 3 meses hasta resolución. Yo teniendo la pantalla. 3 meses hasta la resolución. Fue una lesión térmica, no creo, porque el panículo adiposo subcutáneo estaba bastante espeso, así que no creo que fue una lesión térmica. Yo creo que fue una lesión por alteraciones del microcírculo debidas al hecho que la paciente era una fumadora. La lesión se resolvió sin más, sin residuales, y la paciente fue bastante satisfecha. Esa es mi casuística con pacientes que tienen más de por lo menos 12 meses de seguimiento postoperatorio. 124 pacientes, casi todas mujeres.
con 42 años de edad media, 1,85 es la media de los embarazos, muchísimos partos quirúrgicos, hernia umbilical en el 95,96% de los casos, otras hernias de línea media en el 11,29% de los casos, lumbalgia crónica en casi el 73% de los casos, incontinencia urinaria en casi el 38% de los casos, trastornos digestivos en casi el 54% de los casos. El diámetro de diástasis fue en el promedio en 5,22 centímetros hasta 15 centímetros, tiempo quirúrgico en el promedio 2 horas, bueno, ahora tardamos mucho menos porque, bueno, con la práctica y todo se reduce el tiempo quirúrgico. Los controles son a 1 semana, 1 mes, 3, 6 y 12 meses. Las complicaciones son las que están resumidas aquí, aparte las que yo ya referí. Tuve una paciente con una infección de la prótesis por Staphylococcus aureus, tratada con antibióticos por vía oral, que se resolvió sin ningún tipo de problemas. Seromas en el 9,68% de los casos, infección de prótesis 0,8%, pliegues cutáneos 2,4%, lesiones cutáneas 0,8% y recidivas 1,6%. La cirugía de diástasis, como ya dijo Ezequiel, te cambia la calidad de vida. Yo hice una encuesta postoperatoria en mis pacientes que tienen más de 1 año de seguimiento. Respondieron 63 pacientes. Las preguntas se extrajeron del CECOL, el Carolinas Equation for Quality of Life. Las preguntas eran estas. Fijaros, por favor, en este dato. Sensación a cuerpo extraño, 18% de los casos. Eran todas pacientes donde se había colocado malla pesada. Las primeras pacientes que operé y que están operadas todas en la institución pública porque no tenía, como dije, otra malla. En el 18% de los casos tienen sensación a cuerpo extraño. La pregunta era, de 1 a 5, ¿cuánto nota usted el síntoma? Dolor en posición supina, agachándose, etcétera, etcétera. Como ven, la resolución de los síntomas es prácticamente total. Y en preguntas más específicas, lumbalgia 1,24, incontinencia urinaria de estrés 0,53, meteorismo 0,71, estreñimiento 0,60, defectos de postura 1, prolapso abdominal 0. El P está siempre significativo, es menor de 0,001% con el T-test de Student. Algunos resultados finales. Esta es una de las primeras pacientes que operé, situación preoperatoria, situación a la semana cuando vino para retirar drenaje y puntos cutáneos, preoperatorio 4 semanas postoperatorio. Ese es uno de los mejores resultados que he obtenido. Compañera médico geriatra de Bologna que vino a operarse. Esa era la situación preoperatoria, se parecía embarazada. Esa es a 4 semanas después de la cirugía. Pueden ver cómo se remodeló totalmente su abdomen. Preoperatorio, postoperatorio 4 meses, resultado perfecto. Preoperatorio, ven bien la hernia, miren cómo se ha remodelado el ombligo. También los resultados cosméticos de REPA son muy buenos. Esa es la paciente que tuvo la infección de prótesis, preoperatorio 12 meses, postoperatorio, paciente súper contenta, súper feliz. Eso es el artículo que ya enseñó Ezequiel, así que no me quedo más. Y pues nada, muchas gracias. Muy bien, gracias, Salvatore. Sí, bueno, buenas tardes desde aquí, desde Valencia, desde España. Felicitar en primer lugar al doctor Mayagoiti y al doctor Miguel Madaleno por la iniciativa tan fantástica y luego a los 3 ponentes y amigos por las 3 presentaciones que nos han hecho. Yo tenía algún comentario y alguna pregunta para alguno de ellos. En primer lugar, a Ezequiel, cuando has hablado del límite, la famosa teoría del semáforo, del límite en 5 centímetros, cuando luego los 2 ponentes creo que ese límite lo tienen un poquito sobrepasado. Me gustaría también que ellos también dieran su opinión sobre el tema. Para Derlin le he puesto una pregunta en el chat sobre el tema de la toxina. Yo ya he realizado un caso con toxina y tengo ahora preparando otra, ahora cuando acabe la pandemia a ver si la puedo operar. Y mi miedo, mi duda es dentro de unos meses esa pared abdominal, cómo quedará cuando coja fuerza otra vez los músculos y retraiga esa malla. Realmente no tengo claro cómo va a quedar esa pared abdominal.
Y por último, para Salvatore, querido amigo, era preguntarte si has notado, no sé si tienes experiencia con el tema de fijación con adhesivos, si has notado alguna diferencia, si has tenido más seromas. Y como comentario, yo he empezado, los dos últimos casos, he empezado a utilizar una malla autoadhesiva de Bar, la D6, y la verdad es que el resultado hasta ahora ha sido fantástico. He notado una disminución en la producción del líquido, los drenajes han dado mucho menos, así como un dolor posoperatorio mucho menor. Esta era mi aportación y espero vuestras respuestas. Muchas gracias. Como fuimos las presentaciones. Puntualmente, lo que intenté hacer yo es exponer en realidad lo que dice la literatura hasta el momento. Hasta el momento lo único que tenemos publicado a ciencia cierta es solamente la publicación de Juárez Múas que dice sobre descargas a lo albanés endoscópica. A partir de ello, son todas experiencias personales, tanto de Juárez Múas como lo que acaba de decir Pou Santonja. Es decir, que ya empezaron a introducir la toxina botulínica, pero todavía no hay nada publicado. Exprofeso tengo que decir que de acuerdo a los resultados que me han mostrado, viene todo bien, pero yo no puedo mostrarle eso porque la literatura todavía no está publicada. Son estudios preliminares, pero todavía ninguno publicó absolutamente nada, aún teniendo buenos resultados. Y cuando se refieren a defectos, yo en realidad ya la respondió Salvatore, porque a partir de los 5 centímetros, uno se tiene que plantear en cuanto al defecto de la línea media, no estamos hablando de la diástasis de recto. Probablemente hoy con un defecto de 5 centímetros, muchos de los que estoy viendo en este foro en este momento podrían hacer un ITEP RIPS con excelentes resultados, o incluso aún con menor frecuencia y tendiendo un poco a hacerse cada vez menos, podrían hacer un IPOM Plus, pero pensando en el defecto herniario, no pensando en la diástasis de recto. Quiero que se entienda esto. Una cosa es tener diástasis de recto pura, otra cosa es tener un defecto. Ya todos sabemos cuál es el mejor lugar para colocar la malla y por eso no hay que seguir la discusión en este sentido. Pero sí lo que digo es que todavía no hay ningún trabajo que sea contundente en cuanto al límite del defecto superior. Son experiencias personales, algunas fueron publicadas parcialmente, pero todavía no hay trabajos a largo plazo de qué pasó con esos defectos de gran tamaño a 3 o a 5 años de operado. Nada más. Salvatore. Sí, yo contesto a la pregunta que me hizo Guillo. ¿Qué tal, Guillo? ¿Todo bien? Pues no tengo experiencia de adhesivos. No tengo experiencia de adhesivos porque yo actualmente fijo la malla con 5 puntos de Vicryl y me va muy bien. No necesito una fijación más amplia. La magia no se desplaza, la magia se queda ahí, no forma seromas, el paciente no tiene ningún tipo de dolor postoperatorio con estos 5 puntitos y va todo bien. La malla que yo utilizo me vale 30 euros por malla. Y va muy bien. Pero no sé cuánto pueda valer la malla con autofijante que tú utilizas, con adhesivo que tú utilizas, pero no veo por qué tengo que modificar mi actitud. Me está saliendo bien y creo que seguiré así. No tengo experiencia de toxina por temas principalmente. Yo tengo las mismas dudas que tiene Guillermo. ¿Cuándo termina el efecto de la toxina? ¿Qué va a pasar a la malla? ¿Qué va a pasar a la tensión muscular en el paciente? Además, aquí tenemos problemas regulatorios importantes porque sería una indicación off-label del utilizo de toxina y para permitir eso hay que llenar una cantidad de papeles que me espanta y no lo quiero hacer. Y me va muy bien con las descargas de Albanese de que ya habló Derlin y funciona muy bien. El paciente no tiene ningún tipo de síntoma postoperatorio, no tiene problemas en la funcionalidad de pared abdominal. Si un día llegaremos a tener una menor complicación burocrática en el utilizo de toxina aquí en Italia, probablemente empezaré yo también. Pero tengo las mismas dudas que tiene Guillermo. ¿Qué pasa al paciente a los 4 o 5 meses de operar cuando termina el efecto de toxina? Muy bien, Derlin. Bueno, creo que lo importante acá
es tener que la reparación endoscópica es un concepto, no en sí una técnica puntual, porque estamos haciendo muchas técnicas en una. Esto es simplemente aproximar la línea media, restaurarla y usar otros artilugios, sea una descarga o sea una toxina botulínica. Yo creo que el efecto inmediato en el momento de la cirugía no hay ninguna diferencia entre una toxina botulínica y una descarga tipo albanese, porque ese oblicuo descargado se tiene que adaptar en el postoperatorio. Y esto es lo que va a buscar la toxina también, nada más que es reversible. Lo que yo hago, son 3 casos únicamente lo que tenemos. Hacer la toxina botulínica, 50 unidades a cada lado, es una dosis baja. No es un abdomen tan vencido como podría generar una descarga bilateral. Lo que sí hago es poner malla. Llegué a poner malla de 28 centímetros de ancho, cosa que entre 24 y 20 de construir una descarga mecánica, cosa que se va recuperando el tono muscular, pero sin un abombamiento posterior, que quizá eso puede venir la pregunta de Guillo, ¿cómo se adapta esa piel o esa pared en el postoperatorio? Yo llevo 6 meses de la primera toxina y parecería que no tiene toxina. Una paciente aplicada con una pared con buen tono, no hay una gran flacidez porque tenemos una malla que soporte y refuerza esa aplicatura. Yo creo que ese es el concepto, reparar la línea media y reforzar con la malla. La neoadjuvancia de la toxina creo que no tiene mucha trascendencia en el postoperatorio. Ok, Gabriel González de Colombia quería hacer también un comentario, si está por ahí. Buenas tardes a todos. Felicitaciones a los ponentes, excelentes presentaciones. Yo quiero hacer el siguiente comentario. En algunos pacientes he tenido la presentación de hipoestesia, que eso con el tiempo, pues después de los 6 meses, todos los pacientes han recuperado la sensibilidad normal. Pero tengo 2 pacientes puntualmente que tienen puntos dolorosos en la pared abdominal. Quería preguntarle a Ezequiel, a Derlin, a Salvatore, si han tenido casos similares. He tenido un caso de una complicación de una enfermera muy delgada que hizo una retracción puntiforme, no el pliegue que mostró Salvatore. ¿Cómo podemos disminuir esa complicación? Yo pienso fue un error técnico al trabajar de pronto muy pegado a la piel. Pudo haberse hecho algo de quemadura y eso se cicatrizó. Esa paciente requirió el concurso de cirujano plástico. Y he visto que algunas pacientes de pronto con un índice de masa corporal cercano a 25 me hacen pliegue justo suprapúbico, no arriba. ¿sí? Ese pliegue, pues yo pienso es más fácil de manejar que un pliegue alto. Eso lo ha manejado la cirujana plástica del grupo, haciendo una resección elipsoidal con muy buen resultado cosmético, pero quería preguntarles a ustedes si han visto la presentación de ese pliegue justo sobre el pubis. Gracias. Bueno, contesto yo. A ver, ¿la primera cuál era, Gabriel? El dolor, puntos dolorosos en la pared. Sí, y la parestesia. Bueno, la hipoestesia de pared es una constante en estos pacientes. Casi todos tienen hipoestesia de pared. Yo no he tenido pacientes con dolores neurálgicos a distancia, pero sí, casi todos siguen con trastornos de sensibilidad hasta por lo menos el año de la cirugía. Algunos no, 2, 3, muy pocos, no han recuperado la sensibilidad completamente después del año. Pero dolores neurológicos no he tenido. Bueno, las causas son siempre las que sabemos, son las lesiones de los nervios, de los nervios perforantes, sobre todo, que se hacen en esta cirugía. No he tenido pacientes con pliegues cutáneos suprapúbicos, y yo lo que te puedo aconsejar es de utilizar compresiones integrales como las que utilizo yo, porque la distribución de la fuerza de la compresión que te dan estos tipos de fajas es mucho mejor de la faja abdominal tradicional. La compresión se distribuye mejor y la tendencia a formar pliegues es prácticamente cero. Y eso es lo que te puedo decir. Yo
yo quiero agregar, yo no he visto pliegues inferiores, sí he visto pliegues superiores. Uso la misma faja que usa Salvatore, nada más que de industria argentina, pero pacientes que muchas veces no soportan el uso de esa faja, vuelven a la faja tradicional que utilizamos en las eventroplastias o en las hernias de la línea media, y ahí los pacientes quedan con un pequeño pliegue prácticamente subcostal o subsifoideo. Lo manejan perfectamente estos los fisiatras con drenaje manual linfático, con ultracavitación, etc. Y si no, los cirujanos plásticos vuelven a ingresar por ombligo con la misma cánula de la lipoaspiración y los vuelven a acomodar sin grandes problemas. Dolores neurálgicos no hemos tenido, pero hemos tenido un granuloma que sí generaba dolor, pero no de tipo neurálgico, que lo tuvimos que resecar por exceso de adhesivo. Me gustaría, después de que comente el doctor Derlin Juárez Muas, que haga algún comentario o un amigo personal, otro amigo de todos nosotros, el doctor Andrés Hansen, porque fue un estudioso en los últimos tiempos del tema de las hipoestesias de los pacientes y también de los fenómenos vasomotores que pueden ocurrir en algún grupo de pacientes. Me gustaría que él después haga alguna reflexión al respecto. Bueno, respondiéndole a Gabriel, el tema de hipoestesia es inevitable, eso es un punto a tratar con el paciente previo a la cirugía, saber que va a recuperar de manera centrípeta la sensibilidad. La última parte que desaparece esa hipoestesia es la región periumbilical, porque si no se asusta en el postoperatorio, que no siente el abdomen. Los dolores crónicos tipo neurítico no tuve en casi 150 casos. Sí, algún dolor somático por tracción o puntual, pero no es un problema en el manejo. Yo creo que la retracción cutánea es un tema de disección y por electrocauterio nos acercamos hacia la piel y eso genera una retracción. La retracción suprapúbica sí tuve en 1 o 2 casos, creo que 2, y la asociamos generalmente porque entramos sobre una cicatriz de cesárea, la mayoría tiene cesáreas, hay un tejido fibroso y liberamos de la cesárea hacia arriba. Y estamos haciendo una nueva quemadura en un tejido fibrótico que se va a retraer más que un tejido sano. Por eso me voy pegado a la pared y trato de disecar con corte y no con electrocauterio en la parte de la fibrosis de una cesárea. Tengo un promedio entre 2 y 3 cesáreas por paciente. Trabajo en una maternidad pública y privada y la mayoría tiene cesáreas. Así que me voy pegado a la aponeurosis para evitar esta retracción. Y creo que si es que vamos a ver ese riesgo, porque tenemos pacientes con 3 y 4 cesáreas, y hay que plantearle que esto es casi inevitable, una retracción de piel. Por las dudas, requiere una resección de la cicatriz de la cesárea para corregir esto, y que de hecho ya hay casos asociados de repa más una mini dermo, entre comillas, que no sé si el nombre es correcto, pero existe así. Y con respecto a las retracciones superiores, tuve un solo caso y estoy de acuerdo que es una mala colocación de la malla, porque existe una remodelación cutánea de la piel. Hemos operado diástasis casi de 14 centímetros y la piel queda exactamente igual como si no hubiese sido operada. Tuve siempre esas preguntas que me hacían, ¿y cómo se acomoda la piel? La piel tiene un poder fantástico de acomodación postoperatoria. Al que menos problema y miedo le tengo es a la piel. La piel se va a remodelar. Muchas veces hemos operado desventraciones grandes, la piel queda sobrando y a los 6 meses la piel está espectacular. Creo que el tema es colocar correctamente la faja para evitar un pliegue cutáneo por una faja mal puesta. Muy bien, Andrés Hansen, ¿querías hacer algún comentario? Si activas tu micrófono, ¿sí? Primero, darles las gracias por la presentación y felicitar a los 3 ponentes. Yo creo que dejaron absolutamente claros los aspectos técnicos y de complicaciones de la técnica. Quería hacer un par de observaciones. Con alguna frecuencia hemos usado otro tipo de adhesivos, particularmente cola de fibrina. Tenemos la impresión de que tiene un doble efecto, no solamente
mejora un poco la integración de la malla y evita, digamos, de alguna manera que se mueva, sino que también la impresión que tenemos sin datos cuantitativos al momento es que disminuye la incidencia de seromas y tiende a favorecer la obliteración del espacio. Y la otra pregunta, tal vez a todos los que estén conectados, es que hemos podido identificar algunos casos en los que se observan fenómenos vasomotores en la piel, reportados a 90 o a 120 días, y que son totalmente reversibles, que se presentan en circunstancias muy particulares, como los aumentos de la temperatura corporal, bien sea por exposición al sol o bien sea por actividad física. Queríamos preguntar si alguien más ha visto esto. Estamos en conjunto con Ezequiel reportando esto recientemente, pero no sabemos si alguien más lo ha visto. Muy bien. Sí, ese punto lo observamos hace mucho tiempo y ese efecto vasomotor lo tenemos por un aumento local de temperatura. Lo tuvimos posterior al uso de faja, lo tuvimos en pacientes que en el postoperatorio inmediato o mediato, 30 o 45 días, se van a exponer al sol y tenemos documentado una hiperemia o hipertermia localizada, donde vemos el enrojecimiento o el eritema de la piel que reproduce el tamaño de la malla. Es un enrojecimiento en la piel donde está colocada la malla con el mismo tamaño de la malla, que al dejar de exponerse al sol o al retirarse la faja o al usar hielo, el color, el eritema desaparece. Como dijo muy bien Andrés, no tiene ninguna trascendencia, pero sí lo vimos, sus efectos vasomotores. Muy bien, doctor Porrero, Belén, ¿quisieran hacer algún comentario de cómo lo están manejando ustedes por allá? Hola, buenas noches aquí en España. Un saludo a todos los compañeros hispanoamericanos. La verdad es que felicitar a los tres ponentes. Yo creo que han hecho unas presentaciones realmente fantásticas y a mí la única cosa quizás me gustaría hacer algunos comentarios con la idea un poco de intentar crear una cierta controversia, una cierta polémica. En primer lugar, mi pregunta sería ¿cuál es la ventaja del REPA frente a las técnicas que ya los cirujanos plásticos hace muchísimos años hacían, como puede ser una mini abdominoplastia, ¿no? Donde se puede hacer más o menos lo mismo que se hace por vía endoscópica. Y en este sentido también me gustaría comentar desde el punto de vista de la técnica al doctor Derlin si realmente nunca ha tenido problemas con el ombligo, que la desinserción que se hace realmente en el REPA es una desinserción de la piel umbilical que ya de por sí es una cicatriz, más que es una cicatriz umbilical, es una zona que probablemente va a ser de una vascularización más bien pobre y además ese ombligo de alguna manera se reinserta desde el punto de vista técnico sobre una malla. Y finalmente me gustaría conocer la opinión de las personas que han hecho las ponencias, que si un paciente que no tiene indicación porque no tiene una diástasis abdominal, una mujer o un hombre con una hernia epigástrica de 4 centímetros, por ejemplo, le hacen también la misma técnica que hacen con el REPA, es decir, cierran el orificio y colocan una malla supraponeurótica o realmente hacen otro tipo de procedimiento técnico. Muchísimas gracias. ¿Quién quiere contestar esta? ¿Derlin? Sí, le contesto, doctor José Luis, me alegro de verlo muy bien. Acá hay unos conceptos que tienen que quedar claros, que si hacemos una disección subcutánea y pasamos el ombligo hacia arriba, no se llama más minidermo. La minidermo es como hacen los plásticos y la disección es hasta el nivel umbilical. Si vamos a hacer una minidermo y pasamos el ombligo, ya no es minidermo, y la factibilidad de una aplicatura desde el apéndice sifoides con una incisión chica, que en teoría para que sea minidermo, son incisiones casi del tamaño de una cesárea, la aplicatura es muy incómoda, la hemos intentado hacer.
no sería minidermo. Respondiendo a sus otras preguntas, el ombligo en 150 casos no tuve problema. Sí tuve problema que a veces al hacer la fijación transcutánea, por ahí drena líquido por los orificios perisutura, que poniendo una gasa, un apósito, se resuelve. No tuve ninguna necrosis umbilical. Por eso siempre hago referencia en pegarnos a la aponeurosis y no a la piel para evitar una lesión térmica que a veces me daría cuenta ya en el intraoperatorio. Y tenemos casos de hernias epigástricas asociados a hernias umbilicales que sí hicimos repas sin tener diástasis. Incluso hernia umbilical y eventuraciones subcostales a nivel del extremo de línea media. También hicimos repa sin tener diástasis. Pero si fuese una hernia epigástrica sola, creo que la repa sería un procedimiento un poco exagerado para una hernia epigástrica sola. Sí, yo tampoco he tenido problemas umbilicales, nunca. Yo no hago fixas, no hago sutura del ombligo con puntos transfixos como hace Derlin, hago una sutura intracorpórea. Nunca tuve una necrosis umbilical ni nada de eso. Y de acuerdo con Derlin, hacer una aplicatura tan bien hecha como se hace con la repa a través de una incisión cutánea, que es la incisión de una incisión de Fanesil al final, es realmente complicado, sobre todo en la parte superior. Y la última pregunta, no, yo con hernias epigástricas umbilicales que tengan un tamaño de 4 o 5 centímetros, prefiero hacer una IPON Plus. Esa es mi técnica de elección. Muy bien. El doctor Héctor Cisneros quería hacer algún comentario. Hola, ¿qué tal? Felicidades a los tres ponentes. Gusto en saludarnos a todos. Yo quisiera hacer un comentario. Le estamos llamando aplicatura de rectos cuando los rectos realmente no se están aplicando, sino simplemente se está reconstruyendo y afrontando nuevamente las vainas de los rectos hacia la línea media. No podemos decir que sea una aplicatura de rectos. Porque no se oye. Finalmente los rectos ni siquiera los y menos. Comentaba, creo que el doctor Cucho Marino, que utilizaba la bromelina, la vitamina A y E. ¿Cómo funcionaría eso para evitar los seromas? Ya que esto realmente es resultado de las grandes disecciones que se hacen subcutáneas y también de la quemadura de la disección y aparte del cuerpo extraño de la malla. Y esto obviamente disminuye cuando la malla es ligera y con poro de tejido de la malla amplio. Pero cuando son mallas de poro reducido de menos de 3 milímetros, o de 2 milímetros, pues obviamente el seroma puede aumentar. Incluso no sé si habrán visto algún tipo o alguna vez, algún caso de seroma quístico también. Si puedo, contesto yo por mi parte. Bromelina y vitaminas A y E. Bromelina aumenta la reabsorción de líquidos, no es un fármaco, se compra así libremente en las farmacias. Aumenta la reabsorción de líquidos y vitaminas A y E mejoran el microcírculo. No son imprescindibles, seguro no son imprescindibles. Ayudan a que los seromas no se formen. El cuerpo extraño, bueno, para mí es un problema realmente relativo. Eso es una cosa en la cual yo he pensado por mucho tiempo, pero calculando lo que yo dejo utilizando la malla que utilizo, son menos de miligramos de cuerpo extraño que yo dejo. Una malla recortada en 20 por 15, 20 por 16, son más o menos 0,53 gramos de cuerpo extraño, que es menos de los 2 puntos de sutura que dejan los cirujanos plásticos cuando hacen la aplicatura con puntos no absorbibles. Así no creo que sea realmente un problema el cuerpo extraño. No he tenido seromas quísticos hasta el momento. Claro, el cuerpo extraño puede ser un problema si se utilizan mallas más pesadas, pero con una malla ultraligera, el objetivo de la malla es principalmente reforzar la sutura.
Antes me hicieron una pregunta en el chat si siempre se usa malla, siempre no se, o si hay casos donde la malla no se utiliza. En realidad yo siempre utilizo la malla. ¿Y por qué? Porque la experiencia de la cirugía abdominal nos ha enseñado que lo que hace la malla es sí reforzar la pared, sin dudas, pero eso, claro, con una malla ultraligera es un tema bastante relativo. Lo que hace una malla es sobre todo inducir la deposición de colágeno y eso refuerza muchísimo la pared. Yo por eso, eso es el motivo principal del utilizo de la malla en este tipo de cirugía, en mi opinión. No he tenido seromas quísticos, así que no tengo experiencia por el tratamiento de este tipo de complicación. Bueno, yo quisiera diferir un poco ahí, porque el hecho de poner la malla no nos va a garantizar que haya una buena cicatrización si el paciente tiene herniosis, y todos esos pacientes que tienen diástasis de rectos tienen mayor o menor medida de efectos de la producción de colágeno. Así que aunque sea un buen estímulo para la producción de colágeno, pero si está defectuoso, pues el efecto va a ser el mismo, va a cicatrizar mal. Incluso las recidivas de la hernia umbilical pueden ser mayores porque simplemente se le está poniendo una malla a un defecto que naturalmente nosotros ponemos la malla en el espacio preperitoneal como el espacio ideal. Entonces ahí eso nos podría dar un poco más de recurrencias. Es una técnica realmente nueva, con seguimiento a poco tiempo. Habrá que ver a largo plazo cómo se comportan las hernias umbilicales y la diástasis de recto en cuanto a recurrencias. De hecho, cuando yo presenté mi recidiva, lo que dije es que probablemente la paciente tiene problemas de síntesis de colágeno de tipo 1 y de colágeno de tipo 3, que son las causas de la herniosis, por lo menos por cuanto está reportado en la literatura. Eso y habrá que averiguarlo en el tiempo. Todavía, como usted dice, tenemos poco tiempo de evolución. Hasta la fecha no hemos tenido mayores problemas. Yo creo que soy uno de los pocos, y lo he declarado desde el Congreso de Madrid de la SOA, que ha tenido recidivas. Yo he tenido 2 recidivas en la misma paciente. Entonces, o soy yo y puede ser un cirujano muy malo, pero en los otros pacientes no he tenido problemas, o es la paciente que tiene problemas. Y yo creo que esta paciente tiene problemas de síntesis de colágeno. Sí, más allá de buscar el espacio ideal para colocación de la malla, hoy día los resultados que se fueron publicando en la literatura realmente son alentadores, y creo que hoy hay que basarse en eso, y creo que la discusión pasa por otro lado. Yo quería volver a la pregunta anterior, porque yo sí tengo conocimiento, no me ha tocado, pero sí tengo prestada una paciente con una onfalitis. A ver, digo que es prestada porque la operé yo, pero no es paciente mía, y la tenemos con onfalitis a repetición, que la tratamos con antibiótico, y la verdad es que está un largo periodo en calma, y en otro periodo vuelve a brotar, pero no le perjudica la calidad de vida. Y sí tengo conocimiento, y creo que aquí puede estar uno de los cirujanos, que no lo voy a dar a conocer, que tuvo una necrosis umbilical en una paciente obesa y con comorbilidades, o sea, otra vez tener en cuenta a los pacientes obesos y con comorbilidades al momento de indicar la cirugía. Y tengo entendido también en un colega de otro país que en una post-abdominoplastía hicieron una técnica mini-invasiva y también tuvieron una necrosis umbilical. O sea que la necrosis umbilical puede existir, no es que no existe. Que quizás algunos del grupo no la tengamos, no significa que no existan. Insisto, tengo incluso hasta las imágenes de un colega argentino que nos ha mostrado una necrosis umbilical bastante severa, que requirió de cirugía abierta para toilette, etc. Y en otro país también se ha reportado lo mismo. Y sí tengo, como insisto, una onfalitis por reinsertar el ombligo con un punto transcutáneo. Hizo una celulitis umbilical y ahora está con una onfalitis a repetición. Insisto que es paciente de un colega, pero la operé yo. Quería recordarlo para tenerlo en cuenta de que puede existir, aunque a veces todavía no esté publicado en la literatura. Si puedo integrar lo que dijo Ezequiel, yo anecdóticamente he operado 2 recidivas de abdominoplastía y no he tenido problemas con el ombligo. Y en realidad, si vamos a ver los libros de anatomía, la principal vascularización del ombligo no es
a través del pedículo umbilical, sino es a través de la vascularización dérmica. Así que si no hay problemas de dermis, no veo por qué tenga que tener un problema de vascularización el paciente. Muy bien, tenemos tiempo para unas 2 preguntas más. No sé si alguien del público de Zoom quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Por ahí en la transmisión de Face, por ahí alguien preguntó que si estarían de acuerdo en agregar una liposucción del resto de la pared abdominal más el procedimiento de REPA. Respondo primero. Trabajo con un cirujano plástico y lo que hemos, al producir, digamos, una liposucción, nos queda mucho colgajo remanente y esos pacientes prácticamente terminan de una lipo, en realidad, perdón, de una repa en una abdominoplastía. ¿Por qué? Porque no nos convence que quede suelto el colgajo abajo por una cuestión cosmética de la paciente. Esos pacientes que nos están pidiendo lipo, se puede hacer cualquier cosa, insisto. Pero a nosotros en lo personal, como trabajo con un cirujano plástico, no nos gustan los colgajos que terminan quedando, y eso nos inclina un poquito más a hacer una abdominoplastía. Sí, yo trabajo también con un cirujano plástico. Sí, quería comentar, no sé si me están oyendo. Sí. Adelante. Sí, yo también trabajo con un cirujano plástico. No quieran hacer liposucción al mismo tiempo de la repa. Mi cirujano plástico espera por lo menos 6 meses de repa antes de hacer una liposucción. Sí, comentaba que hemos tenido la experiencia en conjunto con cirugía plástica de hacer la repa cuando ellos ya han hecho la liposucción, y es muy curiosa la imagen porque nos hemos encontrado 2 cosas. Primero, la mitad del trabajo ya está hecho. Solamente hay unas trabeculaciones edematizadas por el líquido de tumefacción que el cirujano plástico utiliza, pero la disección es muy rápida y bastante más fácil. En general, se seleccionan muy bien los pacientes y son pacientes que tienen mucho interés en el contorno corporal y que están interesados inclusive en un procedimiento que llaman los cirujanos plásticos marcación abdominal. Y el otro fenómeno es que nos hemos dado cuenta de algo que los cirujanos plásticos no ven, y es qué tan frecuentemente perforan la fascia con la cánula de liposucción, y es algo que ellos nunca habían visto antes y que nosotros logramos mostrarles riesgos probablemente de los cuales ellos no estaban conscientes, y es que existen perforaciones múltiples de la fascia y en pacientes muy delgadas, inclusive penetración a la cavidad abdominal, afortunadamente la mayoría de las veces sin consecuencias, pero es un fenómeno que ellos no estaban acostumbrados a ver. Coincido, ¿se escucha? Sí. Hola, hola. Coincido con Andrés. Nosotros hicimos 2 procedimientos post-liposucción y lo que sí vimos es perforaciones de la aponeurosis en varios sitios. Incluso vimos hematomas que podría hasta dificultar identificar dónde está la aponeurosis, porque es como que en la fascia inominada se hace un hematoma laminar producto de la lipoaspiración. Y quedé pensando en la pregunta del doctor Cisneros. Quería responderle de que no estamos, la vedeta acá no es el defecto herniano, sino de diástasis. Y la supraponeurótica va de refuerzo. Y yo me hacía una pregunta en estos pacientes, porque si bien existe una colagenosis, no hay duda, porque en mi paciente una de las preguntas que le hago es si tiene familiar operado de hernias, y más del 50% lo tiene. O sea que hay un antecedente familiar de hernias. Lo que sí le quiero decir es que la mayoría son pacientes mujeres de 3 embarazos. Y viéndolo al revés, el mínimo volumen de pacientes operados son nulíparas. O sea que el embarazo es un factor predisponente y desencadenante de la diástasis. Por eso lo que dijo Ezequiel, la planificación familiar es fundamental. Yo creo que la disección no es producto, va a influir en el seroma o no, porque los cirujanos plásticos con disección fría tienen un 30% de seroma y no están usando electrocauterio. Otro producto, la malla, no es producto de seroma, si bien todas mallas producen líquido,
pero la malla genera una reacción inflamatoria que va a dar una adherencia, tanto intraabdominal como extraabdominal. Creo que la malla no es producto de seroma porque los cirujanos plásticos no ponen malla y tienen un 30% de seroma. Yo creo que nosotros tenemos de beneficio es el CO2, que por un lado es nuestro mejor ayudante, porque yo opero solo con instrumentista, el aire no hace la cavidad, y al ser frío, eso genera un vasoconstricción que disminuye el seroma que podría existir por una vasodilatación postoperatoria, que no la tenemos en la cirugía convencional. Y para terminar, la vitamina A y E lo que hace es mejorar el drenaje linfático microcapilar, y al mejorar ese drenaje linfático, esto lo aprendimos de los plásticos, disminuimos el edema y el seroma postoperatorio. Presencia de granulomas por la fibrosis, cicatrización o fijador en los ponentes. Y segunda pregunta, la uso de algún adhesivo en aerosol tiene mejor presencia que algún otro. ¿Algún comentario corto, breve, para poder cancelar y terminar nuestra sesión? En lo personal prefiero usar adhesivos, muy poca cantidad, para evitar falta de integración, o sea, que la malla no se integre, como ya se ha descrito, y lógicamente para evitar granulomas. Tuvimos un caso que lo acabo de comentar con un colega y que fue resecado, y tengo entendido que está todo en orden. No, y la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Adhesivos y...? Granulomas, presencia de granulomas postquirúrgicos. No hemos tenido. Hasta el momento no. Erling. Granulomas no tuve. Mirá que en la casuística al comienzo del año 2014 usamos tags irreabsorbibles. Obviamente tratamos de, si no había tanta selección de pacientes, y por ahí eran un poquito más con un índice de masa corporal cercano al 30 o más, pero no tuve granuloma. Creo que lo que hablamos de granuloma... No se habló, y si puedo elegir, elijo 4 puntos de Bicryl 2.0 por lo económico y menor riesgo de granuloma. Yo no he tenido tampoco granulomas, no tengo experiencia con el adhesivo, como dije, pero respecto a los granulomas no he tenido ningún tipo de problema. Ok, pues muchas gracias a todos, gracias. Y en tiempo, agradecerles y damos por clausurada nuestra primera sesión, el Repasum de Latinoamérica para el Mundo. Gracias por aceptar la invitación de la Asociación Mexicana de Hernia. Estamos a sus órdenes y seguiremos en contacto. Un abrazo a todos.